Si ya llevas tiempo en N8N, seguro que te has dado cuenta de que RAG se ha convertido en una de las técnicas más importantes para crear agentes de inteligencia artificial. En este vídeo te voy a explicar qué es exactamente este término, por qué es tan potente y cómo hacer que tus agentes dejen de inventar respuestas para empezar a apoyarse en datos reales. Vamos a ver cómo funciona todo el proceso por dentro, desde la vectorización de documentos hasta la recuperación de información y cómo montar paso a paso un sistema RAG completo. Así que, si te quedas hasta el final, vas a entender cuándo utilizar RAG, cómo implementarlo correctamente y cómo llevar tus agentes al siguiente nivel. Sin más vueltas, vamos a ello. Antes de entrar en profundidad a ver los diferentes métodos y conceptos que hay en N8N a la hora de hacer RAG, quiero que te quede bien claro en qué consiste esta técnica, de dónde viene y por qué se ha convertido en una de las herramientas, de las técnicas más utilizadas, sobre todo para hacer que tus agentes de inteligencia artificial sean muchísimo más precisos. RAG son las siglas de Retrieval Augmented Generation, que en español vendría a ser algo como generación aumentada por recuperación. Esto, para aterrizarlo en la práctica, significa que tu agente de inteligencia artificial, en lugar de responder únicamente con lo que ya sabe, es capaz de apoyarse en una base de datos vectorial externa y a partir de ahí hacer una recuperación de información para poder responder en base a lo que subas ahí dentro. Vas a ver que realmente es un proceso que puede sonar muy técnico, pero que no tiene mucho más misterio. Simplemente le damos acceso a la gente a una base de datos para que ya no invente, sino que realmente responda con información sobre tu empresa, ya sean productos, stock, catálogo o cualquier tipo de cosa. Para que lo veas mejor, he preparado este diagrama que vamos a repasar muy rápido porque realmente no tiene mucho más misterio. Vas a ver que el primer paso del RAG siempre es la vectorización de documentos. Esto quiere decir que convertimos un documento muy grande en fragmentos mucho más pequeños y manejables. Entonces, cada fragmento pasa por lo que se conoce como un modelo de embeddings que lo convierte en una representación numérica de su significado. Gracias a esto, en lugar de palabras, ahora tenemos números. Y estos números son los que se colocan dentro de un espacio multidimensional, que es lo que llamaremos base de datos vectorial, nuestra base de datos de vectores. Entonces, en resumen, en esta primera fase, tus documentos ya no son texto plano, sino puntos en un espacio que se puede medir qué tan parecidos son en significado. De hecho, voy a ir a una de estas bases de datos vectorial para que veas exactamente a qué me refiero con esto de los números. En esta ocasión estoy utilizando supabase.com, que vas a ver que es una plataforma que iremos comentando a lo largo de esta formación sobre RAG, y tengo por aquí mi tabla llamada servicios, donde vas a ver que hay una serie de columnas y con lo que me refiero con los números son exactamente a esto que ves aquí, ¿vale? Vas a ver que en esta columna llamada embedding, que es precisamente lo que comentaba, ¿vale? Este modelo de embeddings lo ha transformado las diferentes frases, digamos, las letras en una representación numérica de su significado, ¿ok? Y de esta manera podemos medir exactamente qué tan parecidas son, digamos, los diferentes servicios, en este caso de una clínica dental, entre sí. Esta base de datos será la que posteriormente conectaremos directamente a un agente de inteligencia artificial dentro de N8N. Ahora, imagina que una persona hace una pregunta a este mismo agente, algo como ¿qué correo electrónico pertenece a este contacto? Bien, lo que sucede entonces es que esa pregunta se vectoriza exactamente igual que los fragmentos de documentos y, bueno, se convierte realmente en un vector numérico. Entonces, ese vector entra a la base de datos y se busca cuáles son los vectores más cercanos. Si está cerca en ese espacio matemático, significa que son similares en significado. De esta manera, digamos que el sistema localiza rápidamente los fragmentos de texto que mejor responden a esa pregunta. Y una vez localizados esos fragmentos, digamos los 3 más cercanos, los más relevantes, el sistema los recupera y los convierte de nuevo en texto. Esos fragmentos posteriormente son los que se envían de vuelta al agente RAG, que directamente los combina, digamos, con la pregunta y entonces es capaz de utilizar un modelo de lenguaje como GPT y ya directamente elaborar una respuesta que ya no la hace inventando información, sino consultando lo que serían los diferentes datos dentro de nuestra base. Esto aplicado a N8N, vas a ver que tendremos que utilizar dos flujos distintos. Uno para subir información, que es lo que se conoce como un sistema RAG, y otro para recuperar, donde ya utilizamos un agente de ella conectado a lo que sería una herramienta que en esta ocasión será una Vector Store. Vas a ver que, de hecho, si elimino esta conexión, abro esta opción y busco Vector Store, aparecen por aquí las diferentes opciones, por ejemplo, Zep, Quadrant, Redis, Supabase e incluso Pinecone. A mí la que más me gusta utilizar, la que más trabajaremos, será la de Supabase porque realmente ofrece una interfaz visual súper limpia y puedes hacer cualquier tipo de operación de este estilo. Yo es la que utilizo más a menudo y pues por tanto también es la que más estaremos trabajando. Aún así, lo dicho, ninguna es mejor que la otra, simplemente son distintas. Vas a ver que el RAG realmente es una de las bases de muchas aplicaciones prácticas, porque a partir de esto ya podríamos utilizar chatbots empresariales capaces de consultar información, responder preguntas y realmente cualquier tipo de información relacionado al catálogo, digamos, o a la base de datos de una empresa.
Es un proceso súper potente que realmente si trabajas con N8N tienes que conocer bien tanto cómo subir información, cómo hacer que un agente consulte esta misma base de datos. Configurar una base de datos en N8N puede parecer algo complicado, sobre todo cuando escuchas nombres como Supabase o Postgres, pero en realidad es un proceso mucho más sencillo cuando conoces las herramientas y sabes cómo se conectan. Así que vamos a ver cómo conectar Supabase a N8N para que puedas tener agentes con memoria capaces de recordar conversaciones anteriores y además consultar bases de datos al instante. Antes de pasar con la parte técnica, vamos a hacer una pequeña demostración para que veas en qué consiste todo esto. Así que vas a ver que tengo por aquí a mi agente de inteligencia artificial con acceso tanto a la memoria como a la base de datos que estaremos viendo el día de hoy. En esta ocasión únicamente tiene acceso a este documento que ves que no deja de ser un total de más de 2000 filas sobre distintos productos relacionados con una ferretería. Tenemos las distintas columnas de objeto, precio, altura, anchura, color e incluso stock. Este documento no es exactamente el mismo al que tiene acceso, sino que lo que hemos hecho previamente es subirlos a nuestra base de datos de Supabase, aunque todo esto lo veremos más adelante. Con lo que quiero que te quedes ahora mismo es que podría perfectamente buscar un producto cualquiera, por ejemplo este cúter mediano que vas a ver que tiene el color amarillo, y si vuelvo a N8N podría hacer una consulta como esta. Podría preguntarle cuánto cuesta este mismo producto con el color que estamos comentando y vas a ver cómo en cuestión de unos segundos es capaz de acceder a esta base de datos y ahora mismo ya tendrá la respuesta. Vamos a ver qué me dice por aquí. El precio de un cúter mediano varía dependiendo de varios factores. Aún así, me dice, algunas estimaciones y por aquí me dice que es importante mencionar que el precio del cúter mediano amarillo específico que mencionas es de 126,38, que si vamos a nuestra base de datos vas a comprobar que es exactamente este que tenemos aquí. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué deberías utilizar una base de datos como Supabase si puedes utilizar plataformas como Google Sheets para guardar todas tus tablas? Bueno, la realidad es que este tipo de plataformas están bien para empezar, pero cuando hablamos de agentes un poco más avanzados o workflows más complejos, ahí tiene bastantes limitaciones. Por ejemplo, una hoja de cálculo como esta no está pensada para manejar miles de registros o consultas simultáneas. Y de hecho, si un agente de inteligencia artificial intenta acceder a estos datos muchas veces, la conexión puede fallar o volverse mucho más lenta. Por no mencionar de que en Supabase no solamente puedes almacenar tablas, como en este caso, sino además PDFs, documentos o realmente cualquier otro tipo de archivo que quieres que tu agente recuerde. Lo mismo pasa con la memoria, y es que, como bien sabrás, en N8N tenemos todas estas opciones disponibles, de las cuales estoy seguro de que habrás probado esta de aquí, porque es la más simple de todas y únicamente hace falta conectarse a nuestro agente sin ningún tipo de configuración adicional y ya puede recordar todos estos tipos de mensajes. Lo malo es que también tiene bastantes limitaciones y únicamente podemos configurar una ventana de contexto de 10, 20 o como máximo 50 mensajes antes de que empiece a fallar. Ahí es donde entran en juego todas estas otras alternativas que sí que es verdad que se tarda un poco más en configurar, pero que a la larga merece muchísimo la pena ya que aporta un contexto de mucha mayor calidad a nuestro agente. Yo te voy a enseñar a configurar la de Postgres porque no solamente te permite mantener el contexto de los mensajes, sino que además puedes añadir diferentes datos sobre tu empresa, ya sea stock, productos, a una base de datos y después el agente poder acceder a ella en tiempo real. Pero antes de ver cómo conseguir estas credenciales, es muy importante entender las diferencias entre Supabase y Postgres, porque sí que es verdad que están muy relacionados, pero muchas veces se confunden y no son exactamente lo mismo. Postgres es este elefante de aquí y básicamente es un sistema de gestión de bases de datos de código abierto. Es, por decirlo así, el encargado de que tú puedas almacenar y organizar toda tu información. Mientras que Supabase es este rayito y lo que se trata, de una plataforma que utiliza Postgres por debajo. Y además, incluye una serie de herramientas y servicios que sí que es verdad que facilitan muchísimo su uso. Ahora sí, vamos a ver cómo configurar todo esto dentro de N8N. Lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a tener que configurar dos credenciales distintas, una para la memoria y otra para la base de datos. La buena noticia es que todo se configura desde la misma interfaz, así que realmente será un proceso muy rápido. Lo único que tenemos que hacer será abrir una nueva ventana en nuestro navegador y buscar supabase.com. De esta manera te llevará directamente a su página web y lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier otro software, es crearnos una cuenta. Una vez hayas hecho esto, simplemente vas al apartado de el dashboard y por aquí te aparecerán tus organizaciones. Si no tienes ninguna, lo único que tienes que hacer es darle a este botón que dice crear una nueva organización. Yo de hecho lo voy a hacer con vosotros para verlo paso a paso. Así que pondré un nombre, un tipo que será personal y el plan, evidentemente, seleccionaremos el gratuito. Le daremos a continuar y por aquí ya nos aparecerán los diferentes proyectos que tengamos configurados dentro de nuestra organización. Vas a ver que no tengo ninguno creado y por tanto tenemos que hacerlo en primer lugar. Por aquí seleccionaremos nuestra organización, es decir, la que acabamos de crear. Aquí le seleccionaremos un nombre del proyecto, por ejemplo, N8N,
una contraseña, la cual es muy importante que te acuerdes bien porque la tendremos que utilizar más adelante, y por supuesto la región, que aquí ya, bueno, dependiendo de dónde estés ubicado, tendrás que elegir una u otra. Yo lo dejaré en Europa y le daré a crear un nuevo proyecto. La clave aquí, o el punto, es que podemos tener varios proyectos dentro de una organización. Por tanto, darle un nombre que pues realmente refleje el uso que le vas a dar. Por ejemplo, ahora N8N. Una vez tenemos nuestro proyecto creado, tenemos que ir directamente al botón que dice Connect, y si seleccionamos el método de Transaction Pooler, ya nos aparecerán por aquí los diferentes parámetros que tenemos que pegar directamente en N8N. De hecho, si vuelvo a esta plataforma, vas a ver que si seleccionamos un nodo cualquiera de Postgres, como la memoria, tenemos que, seleccionar tanto el host como la database, usuario, contraseña e incluso el puerto, que todos estos parámetros son exactamente los que tenemos por aquí. Así que lo que haremos ahora mismo será ir copiándolos uno por uno hasta no dejar ninguno. Por aquí tenemos el host, el puerto también vamos a pegarlo y lo configuraremos por aquí. Además, por supuesto, de el usuario, el cual lo tenemos que copiar en este otro campo. La base de datos la dejaremos igual que sale ahora mismo, y la contraseña únicamente tenemos que asegurarnos de seleccionar la misma que hemos puesto en el proyecto. De esta manera, si le damos en guardar, las credenciales se habrán configurado correctamente. Ahora cerraremos todo esto y lo que haremos será conectar directamente esta segunda herramienta, que lo que nos permitirá será acceder o poder recuperar toda esta información de nuestra base de datos. Para ello añadiremos una herramienta y lo que haremos será buscar Supabase. Añadiremos esta Vector Store y por tanto lo que haremos será hacer clic en el nodo. Vas a ver que si le doy a crear una nueva credencial, nos piden tanto el host como el secreto. Estos dos parámetros los podemos encontrar precisamente en nuestra cuenta de Supabase. Simplemente tenemos que ir al apartado que dice configuración del proyecto, y si vamos a donde dice Data API, podemos ver por aquí la URL, que es la que tendremos que seleccionar. De hecho, es lo que voy a hacer yo ahora mismo. Voy de hecho a pegarlo por este campo, y si vamos ahora al apartado que dice API Keys, podremos encontrar por aquí el secreto. Así que tan solo tenemos que hacer clic en este botón, copiarlo y de nuevo pegarlo en este otro apartado. Si le doy ahora mismo en guardar, vas a ver que no hay ningún tipo de problema y que todo está correctamente configurado. Eso sí, tienes que tener en cuenta que todas estas claves que estamos comentando, en especial la del secreto, son personales y no deberías compartirlas con nadie ni publicarlas en ningún sitio, ya que cualquier persona con acceso a ella podría entrar en tu base de datos, modificar la información, eliminar tablas o hacer prácticamente lo que quisiese. Así que asegúrate de guardarlas bien y sobre todo no contárselas a nadie. Ahora ya tenemos lista nuestra conexión, así que lo siguiente que vamos a hacer es abrir la barra lateral y seleccionar la opción que dice Table Editor. Este es el espacio donde se guardarán o almacenarán las diferentes tablas que vayamos creando con el tiempo, además de sus respectivos registros. Vas a ver que está completamente vacía porque acabamos de crear esta base de datos, así que lo que vamos a hacer es volver a N8N y en esta ocasión seleccionaremos directamente la herramienta de Postgres apuntando a nuestras credenciales y sin ninguna otra configuración, así tal cual por defecto, lo que haremos será hacer esta conexión. De esta manera, si utilizamos un trigger cualquiera, como el chat, puedo enviar un mensaje como hola y vas a ver que en cuestión de unos segundos es capaz de invocar a esta memoria que estamos comentando, y si vuelvo a mi Supabase y recargo la página, vas a ver que ya me aparece por aquí mi primera tabla que se ha creado de forma totalmente automática. En ella puedo ver diferentes campos interesantes como el Session ID, el ID o incluso los mensajes, tanto el que yo he enviado como la respuesta de la inteligencia artificial. Y aquí quiero detenerme un momento en un punto que es bastante clave, que es la arquitectura o la configuración de esta memoria, porque sí que es verdad que sigue unos parámetros, un patrón muy simple, pero hay mucha gente que se queda atascado en este punto. Así que vamos a ver cómo configurar esto muy rápidamente. En primer lugar, habremos seleccionado nuestras credenciales y vas a ver que justo después aparece el Session ID. Tienes que pensar en este campo como un identificador único que realmente ayudará al propio modelo, al agente de inteligencia artificial, a saber con quién se está comunicando. En esta ocasión es este de aquí, que de hecho vas a ver que si vuelvo rápidamente a mi tabla en Supabase es exactamente el que aparece en esta columna, pero claro, ahora mismo aparece este, pero porque estamos utilizando el chat trigger. Nosotros, en la mayoría de ocasiones, no nos servirá este trigger, sino que tendremos que utilizar canales como por ejemplo WhatsApp o incluso Telegram. Y aquí es donde realmente nos interesa cambiar este parámetro que ves aquí, por otro como el número de teléfono o el nombre de usuario. Entonces, lo que voy a hacer es enseñarte rápidamente cómo poder hacer esto para que realmente el asistente sepa exactamente en todo momento con quién está hablando. Bien. Lo único que tendrías que hacer sería añadir un trigger de este canal que quieras integrar, por ejemplo el de Telegram, y vas a ver que si pongo la automatización en modo test, podría enviar un mensaje cualquiera como hola, y en primer lugar sí que aparecerán bastantes errores que tenemos que resolver. El primero de ellos es, voy a parar la automatización y vas a ver que en primer lugar tenemos que
definir lo que sería el user message. En este campo tenemos que añadir todo el contexto necesario para que la gente pueda trabajar. En esta ocasión, lo que nos interesa es darle el mensaje que le estamos enviando. Así que lo que haremos será añadir esta segunda opción y simplemente localizar esta variable que contiene lo que nos interesa, el mensaje, y arrastrarla a este campo de aquí, ¿vale? Es tan sencillo como esto. Ahora tan solo tenemos que añadir una breve descripción como recibes el siguiente mensaje, dos puntos, y de esta manera vas a ver cómo está reflejando de forma dinámica este mensaje que hemos enviado y por tanto ya le estamos dando a la inteligencia artificial todo lo necesario para trabajar. De hecho, vas a ver que cambia con cada consulta y que si vuelvo a poner la automatización en modo test, puedo enviar un mensaje como ¿qué tal? Y de nuevo recibe la automatización, aparece el error porque hay todavía otro, pero vas a ver que en esta ocasión refleja de forma dinámica todo el mensaje completo, que es lo que le estamos dando para trabajar. Bien, ahora simplemente queda resolver un último error, que es este de la memoria. Al igual que hemos visto anteriormente, aparece exactamente el mismo error, el mismo problema, y es que lo que tenemos que hacer es utilizar esta segunda opción y darle un identificador único que ahora mismo pues ya no teníamos porque el chat trigger ha desaparecido, ¿vale? Entonces, lo que haremos, como estamos utilizando Telegram, realmente podría ser utilizar tanto el nombre de usuario como el ID, es lo más común. En WhatsApp, por ejemplo, suele ser el número de teléfono, pero vamos a ver que yo en este caso utilizaré esta segunda opción, así que lo único que tengo que hacer es arrastrarlo a esta variable, a esta clave, y ahora sí que sí, si pongo de nuevo la automatización en modo test, puedo enviar un mensaje como hola, y vas a ver que en esta ocasión no aparece ningún tipo de problema, los dos nodos se resuelven correctamente y de hecho si voy a mi base de datos y recargo la página vas a ver que me aparecerá por aquí estos dos mensajes que hemos tenido, tanto mi mensaje como el mensaje de la inteligencia artificial con este identificador que sabe pues, que hace referencia precisamente a mi persona, porque es el nombre de usuario, o mejor dicho, el identificador que tengo solamente yo en Telegram. Bien, ahora que tenemos esto en cuenta, que es prácticamente lo más importante, también hay que tener otros aspectos a considerar, por ejemplo, el nombre de la tabla, que ya hemos visto que es exactamente el mismo que aparece aquí y que evidentemente podemos cambiarlo en cualquier momento para que se cree una nueva. De hecho, para que lo veas muy rápido, voy a crear una nueva llamada conversaciones y de esta manera si pongo de nuevo la automatización en modo test voy a enviar exactamente el mismo mensaje, volver a mi base de datos y vas a ver cómo automáticamente se crea esta nueva con estos dos mensajes que hemos enviado. Bien, esto también sería un punto muy importante y sobre todo la ventana del contexto. Este también es otra configuración súper importante que conozcas, que es, por decirlo así, la cantidad de mensajes que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que pueda recordar. Si, por ejemplo, configuramos aquí un tamaño de la ventana de contexto de 5, pues el agente realmente cuando le enviemos el sexto mensaje no será capaz de recordar el primero. De hecho, para que lo veas mucho mejor, vamos a hacer una prueba muy sencilla. Voy a poner esto como estaba por defecto, tanto lo de la memoria como del propio agente de inteligencia artificial, y vamos a enviar un mensaje directamente desde este apartado. Para empezar, le voy a decir que me llamo Pau, ¿vale? Vamos a ver cómo es capaz de procesarlo sin ningún tipo de problema. Ahora mismo las conversaciones se subirían a nuestra base de datos y ya estaría todo listo. Ahora le voy a enviar unos cuantos mensajes. Por ejemplo, le voy a enviar un 1, ahora le voy a enviar un 2 y así sucesivamente hasta, que se completen estos 5 mensajes. De hecho, ok, ya lo tendríamos por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es preguntarlo simplemente, le voy a hacer la consulta de cómo me llamo. Vas a ver cómo en esta ocasión no es capaz de acceder a este primer mensaje que hemos enviado, ya que hemos enviado precisamente 5 mensajes entre medio y no tiene ninguna idea, vaya. Si ahora por el contrario le digo, me llamo Pau de nuevo, vas a ver cómo si le dijese ahora mismo, o si le preguntase cómo me llamo, sí que sería capaz de acceder a este último mensaje y vas a ver que no habría ningún tipo de problema, ¿vale? Es un ejercicio muy tonto, pero realmente ayuda a entender cómo funciona esta ventana. Eso sería todo por parte de la memoria. Ya hemos visto que no tiene mucho más misterio y la gente hemos podido comprobar que lo que tenemos que hacer es añadir todo el contexto necesario. Lo hemos visto tanto con el chat como con el Telegram Trigger y ahora añadir el System Message, que aquí es donde pondremos el prompt o el conjunto de instrucciones que queremos que la gente siga. Es donde definiremos un rol, una tarea, unas especificaciones o incluso unas notas. En nuestro caso, lo único que hacemos es decirle que es un ayudante útil y que utilice la herramienta para buscar información en su base de datos, que estamos hablando precisamente de la herramienta Supabase Vector Store Tool. Esta herramienta lo que hará será buscar información sobre nuestros productos y devolvernosla en tiempo real. Vas a ver que no funciona como esta, ya que esta herramienta de Postgres lo que hace es encargarse de almacenar las conversaciones, pero aquí es lo que utilizaremos como base de datos. Para ello, tenemos que hacer un par de configuraciones también súper sencillas. La primera de ellas es utilizar la operación, que en esta ocasión utilizaremos la de Retrieve Documents, porque lo que queremos hacer es precisamente obtener
todos estos datos. Aquí añadiremos una descripción muy sencillita, la misma que hemos visto. Utiliza la herramienta para buscar información en tu base de datos y aquí lo que haremos será apuntar a nuestra tabla. Si todavía no tienes ninguna tabla creada, lo único que tienes que hacer es abrir una nueva ventana en tu navegador y buscar Supabase Vector Store Node. De esta manera se abrirá lo que vendría siendo la documentación oficial del propio N8N y vas a ver que por aquí tenemos una serie de guías rápidas para poder configurar todo esto. Por aquí nos aparecen este bloque de código que lo único que tenemos que hacer es copiarlo y volver de vuelta a Supabase. Ahora, esta vez lo que haremos será ir al apartado de SQL Editor, justo debajo del que comentábamos de las tablas, y pegarlo en este apartado de aquí. De esta manera, si le damos a la opción que dice Run, por aquí aparecerá que la ejecución se ha completado de manera correcta y ya nos aparecerá nuestra tabla junto a todas las que veíamos anteriormente. Vas a ver que tenemos la de conversaciones, la que por defecto añade N8N y esta nueva que se llama Documents. Es la que nos interesa y es donde guardaremos toda esta información relativa a nuestro negocio. Una vez tenemos nuestra tabla creada, volveremos a N8N y ahora sí, lo que haremos será, en primer lugar, apuntar a ella y por último, seleccionar un límite que vendría a ser el número de resultados que podemos obtener de vuelta de nuestra base de datos. Por ahora lo dejaremos como está por defecto, es decir, con un límite de 4. Bien, ahora hay que tener en cuenta que sí, tenemos nuestra base de datos creada, nuestra tabla, pero ahora lo que hay que hacer es subir todos estos documentos, ¿vale? Y para ello lo que haremos será utilizar lo que se conoce como un sistema RAG, que es precisamente esta segunda parte del flujo. Vamos a ver cómo montar paso a paso tu primer sistema RAG, que realmente va a ser uno muy sencillito. Hay, bueno, ciertos matices que veremos más adelante para pulir todo este mecanismo, digamos, pero para sentar las primeras bases, para hacer lo que sería la primera subida de archivos, pues nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Así que vamos a revisar un poco lo que sería esta plantilla de aquí, con lo que, lo dicho, vamos a poder subir, introducir información a lo que sería nuestra base de datos vectorial. Entonces, antes de nada, vamos a explicar un poco el mecanismo o el flujo, cómo lo vamos a hacer por encima. Básicamente, lo que haremos será tener una carpeta, disponer de una carpeta, por ejemplo una llamada RAG dentro de nuestro Google Drive. Y entonces cada vez que subamos aquí cualquier tipo de archivo, sea PDF, Excel, texto, documento, se convierta automáticamente con, bueno, diferentes parámetros, lo veremos más adelante, o con operaciones distintas, digámoslo así, y después subir prácticamente lo dicho, cada tipo de documento de una forma distinta a lo que sería nuestra base de datos. Da igual qué tipo de archivo enviemos, ¿bien? Entonces, vamos a ver lo dicho un poco antes de nada, una breve demostración, digamos. Para ello vamos a poner, como siempre, la automatización en modo test. Iremos, bueno, en esta ocasión no, ha saltado un error. Vas a ver que precisamente porque no hay ningún tipo de archivo, está completamente vacía, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser ir uno por uno viendo un poco cómo se desenvuelve lo que sería la automatización. Entonces, subiremos, lo dicho, los archivos de forma manual. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta tabla, que de hecho, bueno, no deja de ser, ahora lo veremos, una lista, digámoslo así, de una serie de servicios relacionados con una clínica dental, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el número, servicio, categoría, duración, descripción profesional e incluso el precio, ¿ok? Entonces, vamos a ir directamente a N8N. Si ejecutamos la automatización, vas a ver que ahora no hay ningún tipo de problema. Se convertiría de forma totalmente automática y ya se habría subido a nuestra base de datos. En esta ocasión utilizamos Supabase. Ya lo tendríamos directamente por aquí. Tenemos por aquí el servicio de limpieza dental, que vas a ver que es precisamente exactamente, bueno, los diferentes que aparecen por aquí, ¿bien? Entonces, vamos a ver cómo, bueno, lo tendríamos por aquí y ahora lo dicho, ya podríamos hacer diferentes preguntas, lo que sería a nuestro agente de inteligencia artificial, ¿vale? Lo dicho, no es que la información, digámoslo así, esté estructurada de la mejor manera, pero es un primer paso que hay que tener en cuenta para entender todo esto de una manera, digamos, 360, un poco más global, ¿vale? A mí lo que me interesa realmente es esta primera parte, porque después ya haremos a lo largo de esta mini formación pues diferentes configuraciones para realmente subir la información de manera más detallada posible y que nuestra gente sea capaz de consultarla, lo dicho, de la manera más eficiente. Entonces, esto ha sido por parte del Excel, no ha habido ningún tipo de problema. Ahora lo que vamos a hacer va a ser directamente eliminar lo que sería este archivo, ¿ok? Vamos a ir uno por uno viendo un poco, pues lo dicho, cómo funciona, ¿no? En esta ocasión una carpeta no, lo que vamos a hacer es subir un archivo que va a ser de hecho este PDF, ¿vale? Lo dicho, esta clase es simplemente una introducción para que entiendas cómo funciona este tipo de sistemas, ¿vale?
Tenemos por aquí las reglas del fútbol, que vas a ver que es un PDF, pues lo dicho, con diferentes reglas. Por aquí, pues un montón de lo que sería información. Bien, entonces vamos a ir aquí. De nuevo ejecutaremos la automatización en modo test. Vas a ver que ahora ya no irá por este camino, sino que irá por este otro, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo, pero lo que sucede es que tenemos que utilizar diferentes tipos de operaciones dependiendo del archivo. No ha habido ningún tipo de problema. Si vamos a nuestra base de datos vectorial y recargamos la página, ya tendremos por aquí lo que sería el archivo, ¿vale? Las distintas reglas del fútbol. Bien. Bueno, vamos a hacer de nuevo también un par de pruebas más con otros tipos de archivos que, bueno, son los más comunes, digamos, los más frecuentes que utilizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, incluso lo que sería un propio documento, que ahora vas a ver que sí que hay que hacer una operación diferente, ¿vale? Vas a ver que cuando subiríamos lo que sería un Word, en esta ocasión tenemos que hacer un par de configuraciones adicionales porque, bueno, todo esto lo iré detallando más en detalle, pero bueno, vamos a ver que si vamos a nuestra base de datos, recargamos la página, de nuevo lo tendríamos lo que sería por aquí, ¿vale? Serían estas últimas. Y ahora sí que sí, ya vamos a ir con lo que sería la última. Vamos a eliminar de nuevo este archivo a la papelera y añadiremos el último tipo de archivo, formato, digamos que sería TXT, ¿vale? Pues, por ejemplo, si hacemos notas o realmente trabajamos con este tipo de formatos, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, le daremos a ejecutar la automatización y vas a ver que en esta ocasión irá por esta última rama, ¿vale? Tampoco ha habido ningún tipo de problema y si fuésemos a lo que sería de vuelta nuestra tabla en Supabase, pues realmente vas a ver cómo se han añadido lo que serían nuevas filas y lo tendríamos por aquí, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver un poco. Realmente lo dicho, lo que me interesa es esta primera parte, entender cómo funciona, que vas a ver que es súper simple, porque después sí que hay que hacer una serie de configuraciones adicionales para pulir todo esto más en detalle. Bien, vamos a explicar lo dicho de forma muy rápida cómo funciona esta plantilla. Entonces, vamos a estar utilizando Supabase, ya lo he comentado. A mí es la, digamos así, base de datos vectorial que más me gusta utilizar porque se puede centralizar todo súper bien, ¿vale? No solamente lo que sería la búsqueda de información, sino también lo que sería poder almacenar las conversaciones con nuestros agentes utilizando la memoria Postgres. Por tanto, es la más cómoda, al menos en mi opinión, por lo que he trabajado. Será la que utilizaremos. Bien, vamos a ver que todo comienza con lo que sería un trigger drive, ¿vale? Recordemos que lo que hace esta clase de nodos es vigilar una acción en concreto e iniciar nuestro flujo si se cumple una determinada acción. ¿Qué acción vamos a vigilar en este caso? Pues lo que serían los cambios específicos o envueltos, digámoslo así, en una carpeta en concreto. ¿Qué carpeta? Pues precisamente esta de aquí, que se llama RAG. Vas a ver que soy muy original y pues por tanto simplemente esto sí tienes que hacerlo manual, ¿vale? Simplemente lo que sería crear una carpeta y aquí es donde irías arrastrando los diferentes archivos, ¿vale? Entonces cada vez que, vamos a vigilar la acción de archivo creado y cada vez que se añada un nuevo archivo, digámoslo así, a esta carpeta llamada RAG, pues no solamente se iniciará la automatización, sino que además traerá consigo diferentes datos relevantes, por ejemplo, lo que sería, el nombre, incluso el ID de la carpeta, en este caso la de RAG, pero también si buscamos un poco más abajo, por ejemplo, pues lo que sería la fecha de subida, todo este tipo de cosas, ¿vale? El propio nombre, vas a ver que realmente hay un montón de datos, ¿vale? Hay muchos de ellos que no nos interesan para nada. Por tanto, ¿qué vamos a hacer a continuación? Añadiremos un nodo set, un edit fields, en el que utilizaremos como una especie de filtrador para poder organizar todos estos datos y poder estructurarlos de una manera mucho más clara. Realmente, pues lo que haremos será filtrar aquellos que nos interesan y con los que trabajaremos más adelante. ¿Cuáles serán? Tanto el file ID como el file type. Lo único que tenemos que hacer es localizar estas dos variables a lo largo de todo este input, ¿vale? Sí que es verdad que, quizás te cuesta un poco encontrarlas. Tenemos por aquí el ID, así que lo arrastraremos a este campo y lo mismo haremos con el MIME type, ¿vale? Que lo haremos con este otro. Vas a ver que lo que hacen estas dos variables, la primera es reflejar el ID de lo que sería el archivo y la segunda, el MIME type, su tipo, ¿vale? Para identificar el tipo de archivo con el que estamos trabajando, que en esta ocasión vas a ver que era TXT y por tanto aparece text, además de acompañado de estos otros parámetros, ¿no? Entonces, lo llamaremos file ID y file type. Utilizaremos, lo dicho, el método de string porque estamos trabajando con texto y vas a ver que con esto lo que conseguimos es limpiar toda esta montaña de información y únicamente tener los datos con los que sí trabajaremos, con los que nos interesan. Bien, después de esto lo que hacemos es añadir un nodo de drive con la operación de descargar un archivo, ¿vale? ¿Y qué archivo vamos a descargar? Pues precisamente el que llega del nodo anterior, el que hemos subido o el que hemos recuperado, mejor dicho, también desde Drive. Entonces, lo único que tenemos que hacer es arrastrar la variable file ID a este campo, que vas a ver que se refleja de forma dinámica a la perfección. Y con esto lo que hacemos precisamente, vas a ver que, si dejamos esta configuración para poder hacer lo que sería la conversión en caso de que haya distintos tipos de datos, lo que tenemos que hacer es, simplemente previsualizar y vas a ver que lo tendríamos lo que sería este archivo, pero en binario, que vamos a ver que es con lo que podremos trabajar más adelante. Bien,
vas a ver que además se llama data, que es el nombre que N8N añade por defecto a este tipo de archivos binarios, ¿ok? Entonces, esto sería todo, ¿vale? Lo único que hemos hecho ha sido vigilar un archivo. Si ha habido cambios, pues simplemente se inicia la automatización, filtramos los datos relevantes y a partir de ahí descargamos el archivo, ¿vale? Después de esto, lo que hacemos es pasar a un nodo switch. Y aquí es donde configuramos una serie de reglas que nos permitirán, bifurcar nuestro flujo, llevar lo que sería la automatización por diferentes caminos, dependiendo del tipo de archivo que hayamos recibido, ¿vale? Entonces, vas a ver que en esta ocasión, esto lo hacemos porque tenemos que utilizar una operación u otra dependiendo del tipo de archivo con el que estemos trabajando, ¿vale? Antes de que pasemos a esto, vamos a ver qué estamos configurando aquí exactamente. Bien, vamos a ver que lo único que estamos haciendo es utilizar las mismas reglas en prácticamente todos los casos. Lo único que estamos haciendo es decir que si el file type, que recordemos que es la variable que llega, digamos, del nodo anterior, ¿vale? La que hemos configurado aquí, es igual, o mejor dicho, contiene la palabra PDF, vaya por la primera salida. Si contiene lo que sería text, vaya por la segunda. Si contiene spreadsheets, hojas de cálculo, vaya por la tercera. Y si contiene Word, vaya por la cuarta, ¿vale? De esta manera, configuramos lo que sería un fallback output que hace que si no coincide con ninguna de estas ramas, vaya por una rama adicional, por decirlo así, una rama de resguardo. Bien, entonces lo que vamos a hacer, esta regla por cierto la comentaré ahora, vamos a hacer lo dicho. Si es un PDF irá por esta rama, si es un texto irá por esta, si es un Excel por esta, si es un Docs por esta y si es el fallback, digamos, lo conectamos de vuelta a la de Excel, ¿ok? Entonces vamos a comentar primero estas tres, ¿ok? Vas a ver que lo único que estamos haciendo es utilizar lo que sería un nodo llamado extract from file y es exactamente el mismo por si te lo preguntas, pero lo que hacemos es cambiar la operación, ¿vale? Vas a ver que la operación, por ejemplo, en el PDF será extract from PDF, aquí será extract from text file y aquí será extract from XLSX, ¿vale? En todos los casos decimos que el input, se llama data, que recordemos que es el nombre que N8N añade por defecto. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto en el caso de documentos? ¿Por qué no utilizamos uno de estos nodos? Pues porque vas a ver que si abro lo que serían las operaciones, no aparece en ningún lugar poder trabajar con este tipo de archivos de documentos, ¿vale? Sí que podemos trabajar, lo dicho, con lo que sería TXT, con PDF, con JSON, HTML, CSV, todo este tipo de cosas, pero documentos no aparece, lo que serían Words. Entonces, ¿qué vamos a hacer si recibimos un documento? Bien, pues lo que haremos precisamente será, por decirlo así, transformar el tipo de archivo, convertirlo en uno nuevo, en esta ocasión será PDF, vas a ver ahora cómo lo hacemos, y de esta manera poder, por decirlo así, reconducir el flujo de nuevo al switch, identificar que es un PDF y por tanto ir por esta rama para después, posteriormente, subirlo a lo que sería la base de datos. Para que lo veamos de una manera mucho más clara, voy a ir al apartado de ejecuciones, buscar esta última subida que ha sido la de documentos, y vas a ver que, si le doy al apartado de copiar en el editor, podremos ver los registros de la ejecución y poder trabajar mucho mejor, ¿vale? Vas a ver que lo que hemos hecho aquí ha sido, por decirlo así, la vez que hemos subido un documento y por tanto ha ido por esta rama, ¿vale? Ha identificado que, lo dicho, esta palabra de aquí contenía lo que sería la letra Word, que lo tenemos aquí, y por tanto ha ido por esta rama. Bien, una vez ha ido por aquí, lo que haremos será utilizar un nodo HTTP request con el método post y utilizando esta URL de aquí. ¿Qué nos va a permitir esta URL? Pues precisamente hacer lo que sería una transformación de archivo y pasar de tener, lo dicho, lo que sería documento a un PDF, ¿vale? Vamos a utilizar lo que sería la API, un endpoint propio de Google que nos va a permitir hacer esta operación, ¿vale? Es totalmente gratuito, así que no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es utilizar, lo dicho, este endpoint, www.googleapis.com, utilizando Drive, V3, Files. Aquí sí que tenemos que arrastrar lo que sería el File ID, que recordemos que llega del nodo anterior, ¿vale? Si vamos al apartado de esquema, lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo aquí y /copy, ¿vale? Utilizaremos nuestras credenciales preconfiguradas de Google y en el body sí que tenemos que añadir lo que sería, especificando en JSON, ¿vale? Tanto el nombre como el MIME type. Entonces, para lo que sería el nombre, simplemente tenemos que arrastrarlo aquí y el MIME type lo que haremos será dejarlo así, ¿vale? Que vas a ver que con esto lo que haremos será precisamente especificarle a qué tipo de archivo, digamos, o formato queremos convertirlo, ¿bien? Entonces vas a ver que por aquí nos aparece el output, se ha convertido correctamente y ahora por supuesto lo que haremos será eliminar en primer lugar lo que sería el documento, el archivo viejo de nuestra carpeta de Google Drive, ya que ya no nos sirve para absolutamente nada. Por tanto, lo que haremos será utilizar, lo dicho, la operación de delete con el recurso de file.
¿Cuál vamos a eliminar? Pues precisamente el que llega del nodo llamado descargar archivo, ¿vale? Tan solo tenemos que localizar la variable file ID y arrastrarla a este campo. De esta manera nos aseguramos de descargar el archivo viejo, no este último que hemos recibido, sino el que teníamos anteriormente, es decir, el que era un documento, porque no nos sirve para nada. Después de esto, lo que haremos será de nuevo utilizar un nodo drive, pero esta vez con la operación de descargar, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer es descargar este nuevo archivo. Esta vez sí, lo que haremos será localizar el nodo llamado convertir a doc y arrastraremos el ID. Muy importante no utilizar este último, porque este es el que hemos eliminado, ¿ok? Vas a ver que, de hecho, bueno, es diferente porque no es el mismo. Entonces, una vez hecho esto, sería, por decir así, como haber vuelto atrás en el tiempo, ¿vale? Haber vuelto a este nodo. Vas a ver que lo que hacemos precisamente es conectar esta salida de vuelta al switch y para esto es donde entra en juego esta segunda regla que teníamos configurado, que lo que estamos diciendo es que si del nodo anterior llega un booleano con success, digamos, y especificando que es true, en esta ocasión vaya de nuevo por la rama llamada pdf2, que será la que conectaremos al nodo extraer pdf. ¿Vale? Entonces digamos que, bueno, hemos visto anteriormente que lo que sería esta regla únicamente se activará, digámoslo así, cuando se haya completado este camino. De hecho, vas a ver que si abro este nodo aparece precisamente en rojo porque este camino nunca ha sido activado. Pero, por ejemplo, si volvemos aquí, evidentemente la operación ha sido success porque llega de este último nodo y, por tanto, vas a ver que lo que sería la condición se cumple y, por tanto, va por esta rama. Bien, entonces, una vez tenemos el PDF, lo dicho, hacemos exactamente lo mismo de antes. Lo extraemos, digamos así, con el nodo llamado extract from file y de nuevo ya sí que sí lo subimos a lo que sería nuestra base de datos. Pero antes de ver cómo se configura todo esto, porque también es algo importante tener en cuenta, vamos a ver qué es lo que sucede si recibimos lo que sería una base de datos, porque vas a ver que no es tan sencillo como enviárselo de vuelta a lo que sería la base vectorial, sino que tenemos que hacer un par de pasos intermedios. Entonces, vamos a ir de vuelta a la ejecución, que ha sido la primera de todas, donde hemos subido lo que serían los diferentes servicios de la clínica dental. Vas a ver que, bueno, vamos a copiarlo en el editor para poder trabajar mucho mejor y en esta ocasión hay que añadir, lo dicho, un par de pasos adicionales entre medio. En primer lugar, ¿por qué hacemos esto? Pues porque precisamente aquí vas a ver que nos devuelve lo que sería 100 ítems y si queremos estandarizar lo que sería la subida de archivos, ¿vale? Para poder, por decirlo así, integrar tanto formato PDF como texto e incluso documentos, lo que tenemos que hacer es subir un único ítem. De hecho, si vamos al apartado de ejecuciones, vas a ver que en estas ocasiones ha sido así. Por aquí solamente venía lo que sería un ítem, pero si volvemos a esta otra, vas a ver que, bueno, no, en esta ocasión era el mismo, pero vas a ver que aquí lo que hemos hecho en el TXT también ha sido un único ítem, ¿vale? No podemos subir lo que serían 100 ítems si queremos no tener que hacer ninguna otra configuración adicional, ¿vale? Si queremos poder, lo que sería subir todo tipo de archivos. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar será utilizar un nodo aggregate. ¿Para qué? Pues para hacer precisamente lo que estamos comentando, para pasar de 100 ítems a solamente uno, ¿vale? Vas a ver que lo que estamos haciendo realmente es, por decirlo así, unificar los diferentes ítems en uno solo llamado data. Por aquí tenemos la lista, el array, vas a ver que es un solo ítem y por aquí tendríamos los diferentes, lo que serían ya servicios, ¿vale? Después de esto lo que hacemos será pasarlo a un nodo summarize, que lo que nos ayudará será precisamente a poder estructurarlo de una manera más clara. Para ello utilizaremos la operación de concatenar y vas a ver que con ella pasamos de tener lo que serían los diferentes datos de esta manera, que no podemos trabajar, por decirlo así, de forma general, sino uno por uno, en un único bloque separado por lo que serían unas comas, ¿ok? Vas a ver que pues precisamente con esto lo que logramos es transformar, lo dicho, diferentes objetos que tenemos de forma individual en un solo bloque, por decirlo así, general y unificado. Esto sí que sí, ahora sí lo podremos subir a nuestra base de datos vectorial. ¿Qué vas a hacer? Vas a ver que es pues precisamente lo que aparecería por aquí, ¿vale? Si vamos, o mejor dicho, recargamos la página, vamos a la vez que hemos subido esta tabla, ha sido esta de aquí, lo tendríamos precisamente por este apartado. Bien. Ahora sí que sí, vamos a ver un poco pues lo que sería esta configuración que también es importante tener en cuenta. En primer lugar tenemos la Supabase Vector Store. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Utilizar la operación de Insert Documents, ¿vale? Esta operación, digámoslo así, es la que nos permite hacer toda esta subida de información, de datos. ¿Dónde vamos a subirla? Pues precisamente a la tabla llamada RAG, que vamos a ver que es exactamente la misma que hemos utilizado antes, ¿ok? Entonces, esto sería un poco todo por la Supabase Vector Store. Únicamente tendríamos que comentar el tema de la query name, que es un parámetro que no es obligatorio, pero que a mí me gusta utilizar porque lo que vamos a poder hacer con esto es darle lo que sería un nombre a la función de búsqueda, tanto a la subida de información como a la recuperación. Por tanto, a mí me gusta utilizar lo que sería match / y después seguido del nombre de la base de datos, en esta ocasión RAG. Bien. Lo dicho, es un campo opcional, pero a mí me gusta utilizarlo siempre. Y después tendríamos estos tres últimos nodos, digámoslo así,
que son un poco lo que comentábamos en el vídeo introductorio sobre lo que sería el RAG, ¿vale? Tenemos por un lado el Default Data Loader, que lo que nos permite es precisamente subir o hacer toda esta subida de información. Entonces, lo único que tenemos que hacer es especificar que estamos trabajando con JSON, que vamos a subir una data, unos datos específicos, y aquí utilizar esta expresión. ¿Qué nos permite esta expresión? Pues recoger ya sea la diferente información que llegue del nodo, lo que sería, bueno, data, text y concatenated data, que hace referencia precisamente a lo que llegan de estos nodos, ¿vale? Ya sea PDF, texto o, bueno, este último, que en este caso es el de concatenated data, ¿vale? Ahora subimos, lo dicho, la información. Entonces, lo que tenemos que hacer además es configurar un text splitter que lo que nos permitirá es poder convertir este documento tan enorme básicamente en lo que sería una serie de fragmentos más pequeños y manejables, ¿vale? Lo que hacemos aquí es configurar un tamaño de chunk, digámoslo así, y además poder configurar un overlap para pues realmente modificar lo que serían los diferentes recortes, llamémoslo así, que hacemos dentro de nuestra base, ¿vale? Aquí definimos pues lo que sería la cantidad de información que podemos agregar a nuestra base de datos en cada uno de estos chunks, ¿vale? Bien, a mí me gusta, por cierto, dejarlo casi siempre aquí, por ejemplo, configurando 1000 y aquí lo que sería un 10%, ¿vale? Por ejemplo, si utilizamos 1000, un 100. Aquí lo dejaremos como Markdown y ya estará todo listo. Además de esto, por supuesto, tenemos que añadir un modelo de embeddings, por ejemplo, uno de OpenAI, que lo que nos permitirá será convertir estos fragmentos en lo que sería una representación numérica de su significado, que es la que posteriormente subiremos a nuestra base de datos en esta otra columna llamada embeddings. Vas a ver que aparecen por aquí los diferentes números. Entonces, esto sería, lo dicho, un poco todo por ahora. Lo que sí tenemos que hacer es muy importante utilizar el embedding 3 small, ¿vale? No el large ni el otro, porque esos son para otro tipo de documentos que en este caso no, casi nunca se utilizarán. Bien, entonces esto sería todo un poco por el sistema. Has visto que es una configuración que no tiene realmente mucho misterio y que pues nos permite subir lo que serían cualquier tipo de archivo, sea PDF, sea texto, documento Word o incluso Excel, CSV, lo que sería nuestra base de datos. Sí que es verdad que hace falta hacer una serie de configuraciones adicionales. Y de esta manera, por cierto, lo que estamos consiguiendo es lo que sería subir los documentos de uno en uno, ¿vale? Sí que es verdad que puedes utilizar lo que sería o hacer una subida de múltiples archivos, pero yo no lo recomiendo porque sí que es verdad que a lo largo de lo que sería este mini curso vas a ver que a mí me gusta utilizar, lo dicho, subir uno por uno porque después le daremos lo que sería un tratamiento, una limpieza, una estructuración a los datos. Porque de hecho, vamos a ver que si ahora mismo vamos a nuestra tabla de Supabase, tenemos por aquí los diferentes datos, pero que no están estructurados de la mejor manera posible. De hecho, bueno, en este caso sí que es verdad que están más o menos bien, pero si voy a este vas a ver que, por ejemplo, tenemos aquí una fila solamente con la información reglas de fútbol 7, o aquí tenemos estas tarjetas amarillas, o aquí esto otro, ¿vale? Vas a ver que la información aparece, digámoslo así, cortada, no muy bien estructurada. Y evidentemente, si le damos esto a un modelo de lenguaje, pues, o a un agente, se le hará muy difícil hacer lo que sería la recuperación de información. Por tanto, yo lo he dicho, siempre recomiendo hacerlo las subidas lo que sería de uno en uno, que es pues un poco lo que vamos a trabajar para poder darle un trato mejor a los datos. Entonces, lo dicho, esto sería todo por ahora. Entonces, pues una configuración muy sencillita, un sistema muy útil, sobre todo si estás empezando a familiarizarte con todo lo que sería el RAG. Vamos a detenernos en uno de los puntos más fundamentales del RAG, sobre todo cuando hablamos de subir información de calidad. Porque sí que es verdad que lo que hemos visto en la clase anterior, en el sistema RAG, es un poco, bueno, sube la información un poco desestructurada, algo con lo que realmente la gente no es capaz de trabajar muy bien. Entonces, lo que vamos a ver realmente en esta clase va a ser lo que sería subir información, pero de una manera que la gente realmente pueda entender lo que hay ahí dentro, vaya, y pues sea capaz de hacer la recuperación de información de una manera mucho más eficiente. Entonces, vamos a estar utilizando esta plantilla de aquí y viendo un concepto que se conoce como limpieza y estructuración. Vas a ver que es exactamente la misma que teníamos antes, que bueno, estaremos apoyándonos en Google Drive, subiendo los diferentes archivos a esta carpeta llamada RAG y por supuesto detectando en esta ocasión si es un PDF o un Excel, CSV, vaya por un camino u otro, para poder apoyarnos en distintos nodos, por ejemplo un code, que es lo que veremos más adelante, además de los defaults data loader, que recordemos que lo que hacían estos nodos, estas herramientas, eran precisamente, bueno, manejar la forma en la que se sube toda esta información. Bien, entonces, antes de empezar, vamos a ver lo que sería, pues, una pequeña demostración de lo que vamos a aprender.
Por aquí tenemos lo dicho, una plantilla muy similar a la que teníamos antes. Entonces lo que vamos a hacer es ir directamente a nuestra carpeta llamada RAG y directamente subir lo que sería un archivo. Vamos a empezar por las reglas de fútbol, que es el mismo archivo que veíamos en la clase pasada. Lo tenemos por aquí y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar la automatización de forma manual. Vas a ver que cuando hacemos esto, pues comienza la subida de archivos, un proceso bastante rápido, y si vamos directamente a lo que sería nuestra tabla dentro de Supabase, nuestra base de datos vectorial, ya aparece por aquí la información, que vas a ver que, lo dicho, está completamente desestructurada, porque sí que es verdad que, por ejemplo, aquí tenemos un texto bastante largo con diferentes, lo que serían intervalos de tiempo en este caso, pero, por ejemplo, aquí tenemos una línea, lo que sería una fila, únicamente con la frase reglas fútbol 7. Lo dicho, si le damos a nuestro agente esta información de tan mala calidad, lo que sería a la hora de hacer la recuperación, pues fallará bastante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver que si eliminamos precisamente toda esta información, que ya hemos visto que está súper desestructurada, activaremos este nodo, además conectaremos un default data loader diferente, por ejemplo este de aquí. Vamos a ver cómo si de nuevo le doy a ejecutar la automatización de forma manual. En esta ocasión sí que va a tardar un poquito más, el proceso es un poco más largo, pero vamos a ver que merece totalmente la pena. ¿Por qué? Porque si ahora mismo vuelvo a Supabase, recargo la página, vas a ver que por aquí ya me aparecerá toda la información, pero de una manera muchísimo más estructurada. Aquí tenemos, por ejemplo, la regla 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6 enteras, ¿vale? Tenemos por aquí pues los diferentes datos, aquí también, etcétera. Ahora sí que, bueno, esto sí que ya podríamos dárselo a lo que sería un agente y poder trabajar de una manera muchísimo más eficiente. Esto ha sido por parte del PDF, pero vamos a ver que si lo hacemos con, lo dicho, lo que serían archivos CSV será exactamente igual. Vamos a volver a Drive, lo que haremos para que no haya ningún tipo de problema será eliminar este archivo, lo moveremos a la papelera y si ahora mismo le damos aquí y subimos, por ejemplo, lo que sería los servicios de la clínica dental, que no deja de ser una tabla, que es la misma que veíamos antes, también vamos a ver qué es lo que pasaría si lo hiciésemos de forma manual y pues como veíamos antes, ¿ok? Vamos a conectar este default data loader que veis aquí. Le daremos a ejecutar la automatización de forma manual y vamos a ver cómo en esta ocasión el switch detecta que se trata de un archivo de una tabla y pues lo dicho, la subida también es súper inmediata. Si volvemos a Supabase, recargamos, veremos que tenemos por aquí pues toda esta información que también está bastante desestructurada, ¿vale? Si lo dicho, si le damos a un agente de inteligencia artificial lo que sería esta información, pues realmente a la hora de recuperar, pues puede cometer bastantes fallos. Esto no lo queremos, ¿vale? Así que vamos a ver que, lo dicho, está todo muy desorganizado y si ahora mismo eliminamos lo que serían todas estas filas, podemos volver aquí y lo que haremos en este caso será desconectar, o mejor dicho, desactivar estos nodos y conectar este otro default data loader, ¿vale? Vamos a volver a ejecutar la automatización y vamos a ver cómo en este caso sí que es capaz de, bueno, subir la información, lo dicho, uno por uno, quizás tarde un poco más, pero vamos a ver que en este caso también merece totalmente la pena. Vamos a volver a Supabase y si recargamos la página sin esperar a que acabe toda la subida, ya tendremos por aquí lo que serían los diferentes, bueno, las diferentes filas que pertenecen directamente a nuestra tabla de Excel, que vas a ver que son estas de aquí y que pues realmente refleja a la perfección prácticamente lo que serían los diferentes datos, ¿vale? Ahora sí que tenemos toda esta información de una manera muchísimo más limpia y estos datos, esta información sí que se la podemos dejar a un agente de inteligencia artificial para que haga toda esta búsqueda de información, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver un poco en esta clase. Va a ser también muy breve, pero realmente saldrás de aquí con la teoría muy bien sabida para poder hacer toda esta búsqueda y subida de información. Entonces, vamos a estar comentando esta plantilla. La primera parte es exactamente la misma que veíamos en el sistema RAG facilito que vimos en la clase anterior, ¿vale? Vamos a vigilar lo que sería, lo dicho, los diferentes cambios envueltos en una carpeta específica, después lo descargaremos, dependiendo del tipo irá por una rama u otra, y aquí es donde entra lo que sería la magia. Y es que vamos a estar configurando diferentes default data loader dependiendo del archivo que recibamos. Vamos a empezar para que lo veas mucho más claro utilizando lo que serían tablas, Excel, ¿vale? Entonces, antiguamente ya vimos que lo que hacíamos era utilizar el nodo aggregate y summarize precisamente para, si vamos de hecho a esta ejecución lo podremos ver mucho mejor, tendremos por aquí que lo que hacíamos era convertir lo que serían 100 ítems en uno solo, unificado con este JSON llamado concatenated data y directamente lo subíamos utilizando este default data loader que está en rojo porque es incorrecto, que lo que hacemos, bueno, recordemos para hacer un poco de recapitulación que este nodo lo que hace es definir, por decirlo así, la manera en la que subimos esta información. Entonces, lo que hacíamos aquí era arrastrar lo que sería la variable concatenated data a este campo de aquí para poder subir precisamente esta información. ¿Qué pasa? Que entonces lo que conseguimos es subir realmente pues la información súper desestructurada, los datos muy mal y con esto la gente no puede trabajar. Nosotros lo que haremos será en este caso utilizar otro default data loader, ¿vale?
De hecho, lo que vamos a hacer es volver al editor y vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es desactivar estos dos nodos, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer precisamente es subir 100 ítems a la misma vez, ¿vale? Vamos a subirlos por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar, lo dicho, un default data loader distinto. Vamos a utilizar este concretamente. Aquí, que es, por decirlo así, lo más importante a tener en cuenta, es donde tenemos que especificar la arquitectura que queremos subir por cada una de las filas, ¿vale? Vas a ver, de hecho, que es exactamente lo mismo que aparece por aquí. Número, servicio, categoría, duración, descripción. Vas a ver que es esto mismo de aquí. Bien, entonces, evidentemente, si ejecutamos lo que sería, bueno, si subimos 100 ítems, que es lo que estamos viendo, tendremos lo que sería una fila por ítem, ¿vale? Vas a ver que ahora tengo 200 porque lo he hecho 2 veces, pero que si lo elimino una vez, pues realmente tendríamos por aquí los diferentes números desde el 1 hasta el 100, ¿vale? Entonces, lo dicho, se subirá una vez lo que sería una fila por cada una que tengamos también en nuestra hoja de Google Sheets. Al final, lo que queremos hacer es subir la información más fiel posible, de la manera más fiel posible a lo que sería el documento original. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, lo dicho, vamos a abrir este default data loader y lo que haremos será añadir tantas descripciones, digámoslo así, como columnas tenemos. Por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos el número, servicio, categoría, duración, descripción, profesional e incluso el precio, que son precisamente las descripciones que añadimos por aquí. Y ahora, tan solo, lo único que tenemos que hacer es añadir lo que sería expresión que reflejará de forma dinámica lo que serían los diferentes números, ¿vale? Que evidentemente van cambiando dependiendo del chunk de la fila con la que estemos trabajando. Pero lo que haremos de esta manera, pues lo dicho, será subir en esta ocasión el número 96, pero después el 97 y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo dicho, simplemente tenemos que utilizar la expresión $JSON. E ir añadiendo uno por uno, número, servicio, categoría, duración. Estos valores no se pueden arrastrar, por tanto, lo que tienes que hacer es abrir lo que serían estos corchetes, seleccionar esta opción de aquí y después añadir un punto e ir uno por uno seleccionando lo que sería, pues lo dicho, los diferentes parámetros. Entonces, con esto vamos a ver que, lo dicho, somos capaces de subirlo de una manera mucho más clara, mucho más limpia y con esto la gente sí que será capaz de trabajar con ello. Con esto ya sería más que suficiente por parte de lo que vendría siendo los archivos de tabla, como Excel o CSV, lo dicho, ¿vale? No tiene mucho más misterio. Vamos a ver que, lo dicho, lo único que tenemos que hacer es eliminar lo que serían estos dos nodos y a partir de aquí utilizar un default data loader distinto como este. Y esto sería todo por parte de prácticamente cualquier tipo de archivo que contenga tablas, ya que vas a ver que ahora lo que hacemos es subir tantas filas como tengamos precisamente en nuestro documento original y de esta manera pues logramos lo que sería hacer una copia lo más fiel posible a la realidad y por tanto poder recuperar información de una manera mucho más precisa. Vamos a ver ahora cómo se comporta este tipo de automatizaciones, de procesos, pero utilizando lo que serían cualquier tipo de archivo que englobe texto, ya sea PDF, Word o incluso TXT, porque el proceso es exactamente el mismo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es volver a lo que sería nuestra base de datos de Drive, eliminar o mover a la papelera este archivo y cargar lo que vendría siendo el PDF que también veíamos en la clase anterior, las reglas del fútbol. Bien, entonces lo que haremos será, de nuevo, desconectar este default data loader y en primer lugar, lo tenemos aquí, lo que haremos será conectarlo o ver el método tradicional, el que utilizábamos lo que sería normalmente, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar esto de forma manual y vamos a ver que directamente lo que hacíamos antes era subir la información directamente de la salida de este nodo llamado extract from file. Por tanto, también utilizábamos en este default data loader, lo dicho, esta expresión que lo que hace es reflejar de forma dinámica precisamente lo que llega de este último nodo, ¿vale? Los diferentes datos que los tenemos precisamente por aquí. Entonces, si ahora mismo voy a mi base de datos vectorial, a mi Supabase, recargo la página, vamos a ver cómo pues tenemos realmente lo que serían estos registros serían los del Excel, pero estos son los que se acaban de agregar, que, lo dicho, están completamente desestructurados y no nos sirven para absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, lo dicho, o en primer lugar utilizar también un default data loader diferente, pero además hacer algo al respecto para no tener solamente un ítem, sino tener diferentes, lo que serían, lo dicho, ítems para poder tener la información mucho más estructurada, ¿vale? Vamos a ver que ahora solamente tenemos uno, pero si vamos a la ejecución anterior, que sería la que hemos hecho para subir este tipo de archivos, lo que hacíamos era subir 100 diferentes, uno por fila, recordemos. Entonces, lo dicho, si utilizamos un ítem, realmente la subida se hará muy mal. Lo que vamos a hacer, por tanto, es utilizar lo que sería un nodo code, ¿vale? Y también, lo dicho, otro default data loader, que de hecho voy a conectarlo para volver a ejecutar la automatización y ver el resultado utilizando lo que sería esta metodología.
Vamos a ver que, lo dicho, la subida también tardará un poquito más, pero va a merecer totalmente la pena porque si ahora mismo vuelvo aquí, recargo la página, veremos que en esta ocasión ya no tenemos esta información, sino lo que sería en esta segunda página, las diferentes reglas de una manera muchísimo más estructurada y organizada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo dicho, apoyándonos en un nodo code, que lo que hará será precisamente utilizar este bloque de código para lo que sería devolvernos diferentes descripciones como el número de regla, el título, el texto completo e incluso el índice original, ¿vale? 4 variables en total y 18 ítems, uno por cada regla, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Con esto sería prácticamente todo. Lo dicho, aquí también tenemos que utilizar un default data loader, pero en esta ocasión cambiando lo que sería la descripción y evidentemente adaptado a lo que recibimos del nodo anterior. Por ejemplo, número de regla, título, texto e índice. Simplemente añadimos las diferentes descripciones y de nuevo una expresión que de nuevo será acorde, pues lo dicho, al input que estamos recibiendo, ¿vale? Tanto el número como el título, texto e índice. De nuevo, estos valores no se pueden arrastrar, estas variables, así que tienes que crearlas de forma manual. Tan solo tienes que, lo dicho, añadir los corchetes, añadir $JSON, punto, y lo que sería añadiendo las diferentes descripciones, ¿vale? Por aquí lo tenemos, refleja a la perfección de forma dinámica y de esta manera ya podemos subir lo que sería una regla completa dentro del mismo chunk, dentro de la misma fila. Vas a ver que es un proceso exactamente igual, muy parecido, solo que lo único que tenemos que hacer es añadir un nodo code para que nos devuelva precisamente diferentes ítems, ¿vale? Y aquí viene la gran pregunta. Claro, en esta ocasión estoy recibiendo lo que sería el número, título, texto completo e índice original. Pero ¿qué pasa si no quiero subir reglas del fútbol, sino que quiero subir, por ejemplo, stock sobre mi empresa? Entonces habría que cambiar lo que sería el bloque de código, ¿vale? Es verdad que es un paso un poco más complejo o un poco más lo que sería lento, pero realmente es lo que nos permite hacer esta subida de una manera mucho más eficiente. Simplemente tienes que apoyarte en un modelo de lenguaje como ChatGPT y decirle, oye, estoy recibiendo como input todo esto. Lo copias, se lo pegas y le dices que pues realmente te gustaría subir la información a tu base de datos vectorial de una manera mucho más organizada. Entonces te generará un bloque de código como este, pero adaptado al documento, porque repito, tiene que ser único y diferente dependiendo del tipo de archivo que subas y pues realmente devolverte diferentes variables que después podrás utilizar en tu default data loader para poder obtener resultados pues precisamente como estos, que vamos a comprobar que es lo que hace realmente que la inteligencia artificial haga esta recuperación de información de una manera mucho más eficiente. Lo dicho, si hacemos Excel es un formato, un proceso mucho más rápido. Si hacemos lo que serían PDFs, documentos, sí que se tarda un poco más. Pero al final lo que hay que tener en cuenta es que lo que queremos al final es subir diferentes ítems a nuestra base de datos vectorial y también apoyarnos en un default data loader cambiando lo que sería el método de subida de esta información. Una configuración que no tiene tampoco, bueno, mucha complejidad, pero sí que se tarda un poco más, pero a cambio, evidentemente, logramos resultados mucho más precisos. Vamos a ver otro de los puntos más importantes cuando hablamos de RAG en N8N, que es lo que se conoce como metadata. Y esto quizás es un punto, un concepto un poco abstracto de entender al principio, así que vamos a ver en la práctica en qué consiste todo esto. Vas a ver que si voy de hecho a mi base de datos vectorial, a Supabase, en esta ocasión tenemos tanto las tablas del identificador como el contenido, metadata e incluso embedding. Ya hemos visto que este simplemente lo que hace es poner una serie de números para ordenar lo que serían las filas, el contenido muestra el texto, los embeddings una representación numérica del significado de lo que vendría a ser el propio contenido y después tenemos la metadata, que tenemos que pensar en este campo como una especie de etiquetas que le damos a toda esta información. Para que lo entendamos de una manera mucho más clara, digámoslo así, lo que haremos será ir de vuelta a este nodo y ejecutar lo que sería, esta primera parte del flujo, como ya hemos visto. ¿Qué vamos a hacer? Pues ir de vuelta a nuestra carpeta llamada RAG y lo que haremos será subir de forma manual lo que serían las reglas del fútbol, que es el documento con el que venimos trabajando. Entonces, lo que haremos será, de nuevo, darle a ejecutar la automatización. Se iniciará porque se ha subido un nuevo archivo a nuestra carpeta, se descargará, identificará que se trata de un PDF, irá por esta rama y lo que hará directamente será subirlo a nuestra base de datos de vectores. Si vamos ahora mismo a Supabase y recargamos la página, ya lo tendremos por aquí, ¿vale? Vas a ver que ahora está de una manera estructurada porque estamos siguiendo los pasos que hemos visto en los capítulos anteriores. Bien, entonces vas a ver que cuando hablamos de metadata estamos hablando precisamente de estas etiquetas de aquí. En esta ocasión solamente hay dos y no son muy relevantes, únicamente nos están indicando lo que sería el tipo de archivo. Bien, ¿cuál es la gracia de todo esto? Pues que precisamente podemos especificar o añadir las etiquetas que queramos y con todo eso
podemos hacer que la recuperación de información sea mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque si volvemos a esta base de datos, vas a ver que sí que es verdad que hay algunas filas que están bien marcadas, por ejemplo, regla 1, 2, 3, 4, 5, 6 e incluso todas, pero hay algunas filas que realmente no tienen mucho contexto. Por ejemplo, esta no habla, por decirlo así, de una regla en concreto, sino que parece que está como medio cortada, que contiene información de otra regla, pero que no aparece explícitamente en lo que sería la fila. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este otro fragmento. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lo que nos va a permitir hacer es añadir lo que sería una etiqueta que añadiremos en este campo para que, aunque no se especifique de forma explícita dentro del texto, poder añadirlo y que pues realmente la gente sepa exactamente qué tipo de regla está tratando, ¿vale? En esta ocasión, lo dicho, está todo adaptado a las reglas del fútbol, pero evidentemente, al igual que hemos visto la estructura y limpieza, podremos, dependiendo del tipo de archivo con el que estemos trabajando, pues añadir una etiqueta u otra. Esa es la gracia, que podemos poner lo que queramos. Entonces, vamos a volver a Notion y vamos a ver exactamente cómo hacer todo esto. Por aquí tenemos el método tradicional, que lo que hacíamos era utilizar un default data loader y directamente, cargando lo que sería data específica. En esta ocasión estamos utilizando el text splitting simple, no el custom, que es el que veíamos anteriormente. Y lo que hacemos, pues, precisamente es, lo dicho, subir directamente lo que llega del nodo anterior, que será tanto el número de regla, título, texto e incluso el índice, ¿vale? Si lo vemos así, vamos a ver que lo que haremos será precisamente subir tantos ítems como números de reglas tengamos, por decirlo así, ¿vale? Entonces, esto sería realmente lo que hacíamos normal, lo dicho, pero lo que haremos ahora, lo que nos va a permitir añadir esta metadata, que simplemente, por cierto, tienes que, para poder activarlo, darle a opciones y añadir metadata, será lo dicho, permitir subir lo que serían unas etiquetas. En este caso, lo que haremos será subir una etiqueta llamada número de regla utilizando este valor. De hecho, para que lo veas mucho mejor, lo que haremos será directamente ir a lo que sería Supabase, eliminar estos datos de aquí y lo que haremos será iniciar de nuevo la automatización de forma manual, eso sí, si conectamos lo que sería este default data loader, ¿vale? Vamos a ejecutar de nuevo la automatización y vas a ver cómo en este caso sí que seremos capaces de subir o de, mejor dicho, de mantener todo el contexto entre las distintas reglas, ¿vale? De hecho, vamos a volver ahora mismo a Supabase, recargaremos la página y de hecho vas a ver a lo que me refiero. Vamos a ver que es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, regla 1, 2, 3, 4, etcétera, pero hay dos que no acaban de marcar lo que sería la regla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo dicho, vamos a ir al apartado de metadata y si te fijas, aquí lo que haremos será añadir esta etiqueta, número de regla igual a 18. Entonces, de esta manera, aquí también es 18 y lo que hacemos es, lo dicho, a pesar de que no se mantenga o no mencione el número de regla explícitamente dentro de lo que sería el contenido, lo marcamos aquí de una manera especie de etiqueta, ¿vale? Por ejemplo, en la regla número 13, pues aparecería por aquí la 13, en la 6 aparecería la número 6, en la 3 la 3 y así sucesivamente, ¿ok? Es una configuración muy simple de hacer, pero que también es súper recomendable, sobre todo cuando queremos profesionalizar, por decirlo así, nuestro sistema RAG, nuestra subida de información. Realmente no tiene mucho más misterio y también, lo dicho, súper personalizable. Lo único que sí tienes que asegurarte es de que esta variable llegue de un nodo anterior. Sí que es verdad que puedes subir otros parámetros, digamos así, como por ejemplo la fecha, ya que además de esta, pues también podemos añadir lo que serían diferentes expresiones dinámicas, ¿vale? Simplemente tendrías que añadir, lo dicho, los corchetes y, por ejemplo, añadir $now. Y de esta manera podríamos subir lo que sería la fecha, ¿vale? Me invento. Casos hay muchos, lo dicho. Lo recomendable, lo que más se suele hacer, es subir lo que sería una variable que llegan de nodos anteriores, por ejemplo aquí, que hemos conseguido extraer a partir de este nodo code y por tanto podemos subir lo que sería el número de regla, ¿vale? Simplemente tenemos que añadir $JSON punto y añadir lo que sería esta variable. De esta manera, lo dicho, es una configuración súper sencilla, pero también hay que tener en cuenta que nosotros, cuando hablamos con un agente de inteligencia artificial, por ejemplo, le pido número de regla 18, vas a ver que está conectado a lo que sería esta Supabase Vector Store Tool, a esta herramienta que permite acceder a lo que sería la base de datos vectorial. No solamente recupera lo que sería el content, sino también la metadata. De hecho, vas a ver que tengo por aquí el text, pero que, lo dicho, además de lo que sería el apartado del texto del contenido, también está recuperando lo que serían estos metadatos, ¿vale? Los tenemos por aquí, número de regla 18, que es precisamente pues lo que veíamos en este otro apartado. Entonces, de esta manera, lo dicho, le damos a la gente
muchísima más información, mucho más contexto y por tanto permitimos que sea mucho más capaz de recuperar información de forma eficiente. Es una configuración muy sencilla que realmente no cuesta nada y que si la consigues configurar, si aprendes a manejarte con ella, realmente conseguirás resultados muchísimo más precisos. Vamos a ver otro concepto también muy interesante a la hora de hacer RAG, que no está tan relacionado con la subida de información, sino más bien en la forma en la que la gente recupera la misma. Porque hasta ahora es que es verdad que hemos visto cómo montar un sistema RAG, cómo hacer la limpieza y estructuración, trabajar con metadatos, etc. Lo que vamos a ver ahora está mucho más relacionado en cómo el agente realmente recupera lo que sería esta información ya subida en nuestra base de datos. Para ello, vamos a ver lo que se conoce como modelo de re-ranking o de reordenación, que nos va a permitir realmente recoger aquella información que más nos interesa. Porque en RAG hay un problema y es que es verdad que muchas veces el fragmento más cercano a la pregunta que hemos hecho no siempre es el más relevante. Y para ello vamos a estar utilizando esta configuración que vas a ver que es súper fácil de hacer y realmente nos permitirá aumentar muchísimo las capacidades de nuestros agentes. Si no sabes de qué estoy hablando, vas a ver que si abrimos una Supabase Vector Store Tool, tenemos por aquí la opción de Re-Rank Results. Y si la activamos, vas a ver que automáticamente se abre lo que sería esta rama llamada Re-Ranker, donde podemos elegir únicamente entre esta opción de aquí, llamada Re-Ranker Cohere. Es el único modelo o compañía disponible que vamos a poder utilizar. Por tanto, es la que vamos a estar comentando. Así que, en primer lugar, vamos a ver muy rápidamente cómo configurar sus credenciales. Bien, vas a ver que cuando hacemos esto, le damos aquí al botón, nos piden únicamente lo que sería una API Key, una clave. ¿Dónde la vamos a poder encontrar? Pues, como siempre, en su página web. Vamos a ir lo que sería a cohere.com y de aquí ya directamente como en cualquier otro software, si no tienes ninguna cuenta, simplemente te registras y si no, te logueas. Es totalmente gratis, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Después vamos a ir al apartado que dice API Keys en el dashboard y aquí ya directamente podríamos crear lo que se conocen diferentes claves. Por ejemplo, yo aquí tengo esta, si no simplemente le darás aquí una clave de prueba. No vamos a tener que poner nuestra tarjeta ni ningún tipo de cosa, podemos probarlo de una manera totalmente gratuita y directamente ya aquí haríamos lo que sería copiar la clave y pegarla directamente en este apartado de aquí, ¿ok? Entonces, ya tendríamos nuestras credenciales correctamente configuradas y ahora vamos a ver un poco en qué consiste todo esto. En primer lugar, vas a ver que estaremos utilizando lo que ya hemos visto, el sistema tradicional con el que ya conseguimos subir lo que serían los diferentes archivos que arrastremos a esta carpeta llamada RAG, a nuestra base de datos vectorial. En este caso estamos utilizando lo que serían las reglas del fútbol, que ya hemos visto cómo subir este archivo y es con el que venimos trabajando. Entonces, lo dicho, ahora nos vamos a centrar en el apartado del agente. En este caso tenemos dos herramientas, dos Supabase Vector Store Tools. La primera de ellas vas a ver que no tiene ningún tipo de misterio, es completamente normal. Añadimos una descripción, la operación de Retrieve Documents, añadimos un límite cualquiera, la query name de MatchRag y por supuesto el apartado de incluir metadata. La segunda herramienta vas a ver que es exactamente la misma y lo único que cambia es que activamos esta casilla que dice Re-Rank Results. Por tanto, también conectamos lo que sería este modelo que ya hemos comentado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente interactuar con el agente y ver cómo se desenvuelve cada una de estas herramientas. Así que voy a abrir directamente el chat y empezar a hacer algún tipo de consulta. Por ejemplo, dime la regla 10. Vas a ver que el agente no tendrá ningún tipo de problema porque en este caso ya nos hemos asegurado de limpiar y estructurar la organización de una manera súper limpia para que, lo dicho, no tenga ningún tipo de problema. Por ejemplo, vas a ver que aquí me dice la regla 10 se titula esta y su contenido es el siguiente. Bien, entonces ahora vamos a pedirle algo quizás un poco más complicado. Por ejemplo, dime la regla 4, 7, 11 y 13, ¿vale? Por ejemplo. Sí que es verdad que ahora lo que hará será activar esta herramienta 4 veces, una vez por cada búsqueda que haga, por ejemplo, o por cada query, mejor dicho, que sería, por ejemplo, esta vez ha buscado la regla 7, esta otra ha hecho con la regla 4, esta con la 11 y la última con la 13, ¿vale? Y cada una de estas búsquedas también obtiene lo que serían diferentes vectores, siempre cumpliendo lo que sería el límite que especifiquemos en este campo. Por ejemplo, si lo dejamos en 20, pues como máximo obtendremos 20 resultados de este tipo, pero si fuesen 3, pues únicamente recibiríamos este y este. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que por aquí me dice, aquí tenemos la regla número 4, 7, 11, incluso 13. No hay ningún tipo de problema porque, lo dicho, ya hemos organizado esta estructura muy bien cuando la hemos subido. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco cómo se comporta lo que sería el Re-Ranker Cohere, ¿vale? Porque gracias a él lo que vamos a poder hacer es únicamente recibir aquellos vectores más relevantes con la pregunta que hayamos hecho, ¿vale? Vas a ver que ahora sí que es verdad que hemos recibido un montón, pero aquí lo que podemos hacer realmente será especificar el número máximo de vectores que queremos recuperar, pero
los que sean más relevantes a la query, ¿vale? A la búsqueda. Entonces, para que lo entiendas mejor, vamos a quitar esta conexión, vamos a hacer esta otra y lo que vamos a hacer va a ser preguntarle exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos por aquí el mismo mensaje, dime la regla 4, 7, 11 y 13, así que se la vamos a enviar. Vas a ver cómo automáticamente lo primero que hacemos es lo de siempre, pasarlo por un modelo de embeddings, transformar lo que sería la pregunta en una representación numérica de su significado, compararlo con los diferentes vectores que tenemos en nuestra base de datos, recuperar el máximo que especifiquemos en este campo, en este caso 20, pero lo que hacemos ahora es pasarlos por este modelo. ¿Y qué hace exactamente este modelo? Pues precisamente asignar, o mejor dicho, en primer lugar, devolvernos los 3 más relevantes, los que especificamos en este campo, en este caso 3, pues los tenemos por aquí, y asignar una puntuación de relevancia a cada uno de ellos, ¿vale? Vas a ver que aparece por aquí 0,85, 0,5 y 0,25. Entonces, con esto lo que hacemos es, lo dicho, filtrar y únicamente obtener realmente aquellos datos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, en este caso sería este de aquí, ¿vale? Hemos hecho la búsqueda regla número 7, han aparecido estos diferentes vectores, pero nos vamos a quedar únicamente con este, porque es el que más se parece, ¿vale? Lo hemos filtrado y pues es el que más cerca del 1 ha quedado. En este caso hemos hecho lo dicho, la query de la regla número 7, pero también podríamos hacer lo mismo con la 13, que vamos a ver que la tenemos por aquí, puntuación de relevancia de 0,88. La número 2 tendríamos la regla número 11 con una puntuación de relevancia de 0,88 también, la tendremos aquí. Y por supuesto la primera consulta, la regla número 4, que también tiene una relevancia muy similar. ¿Qué hacemos con esto? Pues lo dicho, que la gente realmente pueda trabajar de una manera muchísimo más clara, que realmente obtenga los, digamos, vectores mucho más relevantes, los más relacionados con la pregunta que hemos hecho. Vas a ver que pues aquí aparecerían las distintas reglas, 4, 7, 11 e incluso 13. Lo dicho, si nos aseguramos de subir bien la información, utilizando lo que sería una estructura, una limpieza, incluso la metadata, no es algo que sea obligatorio. Aún así, es algo súper recomendable, al menos que yo en algunos casos sí que suelo utilizar, porque vas a ver que con el tiempo, si tu agente RAG falla, pues oye, asignar uno de estos, lo que sería modelos, pues realmente te va a ahorrar muchos sustos y va a ayudar sobre todo a que tus agentes sean muchísimo más precisos a la hora de obtener, de capturar toda esta información. Además de todo lo que hemos estado viendo en este vídeo, si quieres aprender mucho más sobre inteligencia artificial y N8N, te recuerdo que puedes unirte a mi comunidad. Aquí dentro vas a encontrar una guía completa de N8N de principiante a experto, junto con más de 200 plantillas listas para usar. Además de otras secciones interesantes como Make, Monetizar IA, Vibe Coding, agentes de voz y mucho más. Por no mencionar que cada semana tenemos sesiones en directo y premios en efectivo por compartir valor, además de competiciones mensuales con más de 200 euros en juego. Honestamente, creo que es el mejor lugar para aprender, tanto si estás empezando como si eres freelancer o si ya tienes una agencia y quieres escalar con soluciones de alto valor. El precio va subiendo con el tiempo, así que si quieres aprovechar la oferta actual, te dejo el enlace en la descripción para que puedas unirte hoy mismo. Si te ha gustado la explicación, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y comentar qué te ha parecido. Recuerda que en la descripción encontrarás los enlaces a todas las herramientas mencionadas, además de los recursos que hemos estado viendo el día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.